directamente ustedes están diciendo, ya tenemos los elementos, la contundencia, las pues, condiciones necesarias para afirmar una cosa de este tamaño, que es decir, en Gaza se está cometiendo un genocidio. ¿Cuáles son específicamente los elementos que ustedes tienen? ¿Con qué datos, con qué descripción de cosas afirman lo que están diciendo? Bueno, Carmen, llevamos meses de ardua investigación y un profundo análisis legal. La determinación de Amnistía Internacional de que Israel ha cometido y sigue cometiendo un genocidio en la franja ocupada de Gaza en contra de la población palestina no es una opinión, no es una declaración. Es un análisis jurídico de la interpretación de la Convención sobre Genocidio y toda la jurisprudencia relativa de tribunales que han tratado casos de genocidio como en la ex Yugoslavia, en Ruanda y en otros lugares. La información que hemos recabado, las evidencias que hemos recabado, nos llevan a determinar que Israel comete 3 de los 5 actos prohibidos en la Convención sobre el Genocidio. Entre ellos es la matanza de miembros de un grupo protegido, en este caso la población palestina de Gaza. Se han cometido graves lesiones físicas y psicológicas en contra de esta población. Y el tercer acto es someterles intencionalmente a condiciones de vida que acarrean su destrucción física parcial o total, precisamente porque se ha generado que todo el territorio de Gaza sea un territorio inhóspito. Y déjame pues detallarte un poco cómo hemos logrado recabar toda esta evidencia, hemos hecho la determinación. Durante meses nuestros equipos de investigación, incluidas personas que hemos contratado, personas de campo en Gaza, que han podido recabar información fotográfica, videográfica, testimonial. Hemos recabado también testimonios de pues, trabajadores humanitarios, de personal médico de los hospitales en Gaza. Hemos podido hablar con autoridades en Gaza y hemos también intentado sin ninguna suerte, de entablar un diálogo directo con las autoridades israelíes para poder, escuchar, ¿verdad?, su versión de los hechos y sin embargo hasta ahora pues ha sido el silencio. Y lo que hemos podido documentar durante todos estos meses es que efectivamente la proporción, la dimensión de los ataques en contra de la población civil, la destrucción de los objetos y la infraestructura civil, la matanza en gran dimensiones de lo que estamos viendo en Gaza, que ha afectado desproporcionalmente a niñas, niños y mujeres, la destrucción total de las condiciones de vida que van desde los campos agrícolas, la destrucción de infraestructura civil como son los hospitales, las escuelas, las universidades, los centros religiosos, nos llevan a determinar que efectivamente Israel comete un genocidio. Claro que estos actos por sí mismos, bajo las leyes internacionales, no son suficientes. También teníamos que analizar la intencionalidad de estos actos. Y a pesar de que las autoridades de Israel han venido diciendo que durante los 14 meses en que hemos presenciado este genocidio ha sido un acto de autodefensa con el objetivo militar de destruir a Hamás después de aquellos atroces crímenes cometidos por Hamás y otros grupos palestinos armados el 7 de octubre del 2023, ese ha sido el único el objetivo, ¿verdad? Es el único objeto militar que tiene el Estado de Israel. Y lo que nosotros hemos podido corroborar a través del patrón constante, a través de los actos acumulados, a través de las declaraciones genocidas emitidas por las autoridades al más alto nivel y cómo éstas se traducen en el terreno con el accionar de los soldados en estos actos criminales, es precisamente que nos enfrentamos a una situación en donde la intencionalidad de las autoridades de Israel es la destrucción total o parcial de la población palestina en Gaza. Esto en un contexto no solo de guerra, sino en un contexto de décadas de opresión, de apartheid, de ocupación militar que conllevan precisamente a la destrucción de esta población. Desde luego, pregunta obligada también es qué pasa con la otra parte de la historia. Estamos hablando de que hay rehenes, muchos de ellos israelíes, que están en manos de Hamas y que los israelíes, desde luego, se preguntan qué va a pasar con ellos, qué pasa con esta otra parte de la historia. Bueno, Carmen, yo creo que es bien importante mencionar que los ataques ocurridos el 7 de octubre del 2023
fueron crímenes atroces cometidos por Hamas y otros grupos armados palestinos. Amnistía Internacional los ha denunciado, los seguirá denunciando. Estamos por concluir una investigación en donde también daremos cuenta de qué tipo de crímenes atroces, tanto crímenes de guerra como crímenes de lesa humanidad, se han cometido en contra de la población civil israelí. Son crímenes que ocurrieron el 7 de octubre, pero muchos de ellos son crímenes que continúan, particularmente los crímenes que se cometen en contra de las personas rehenes civiles. Se conoce que por lo menos 100 personas rehenes continúan en manos de Hamas en Gaza, muchas de ellas que lamentablemente han perdido la vida, y frente a ellas seguimos haciendo la exigencia de su liberación inmediata e incondicional. Sus familias reclaman también cada día, cada semana en Tel Aviv que las autoridades de Israel no han hecho lo suficiente precisamente para la liberación. Debemos recordar que la liberación de algunas de las personas rehenes se dio precisamente en una pausa, en un cese al fuego temporal, en donde se hizo un intercambio de rehenes por personas detenidas arbitrariamente, y es cuando se logró no solo la liberación en vida de estas personas, sino que las personas se pudieran reunificar con sus familias, recibieran atención médica, etcétera. Así que también hemos hecho un llamado al Estado de Israel para que haga todo por medios diplomáticos todos los esfuerzos para la liberación de estas personas. Acompañamos las exigencias de las familias, las exigencias de libertad de expresión que se tienen hoy día en Israel, porque el Estado de Israel genere condiciones para la liberación de estas personas que hasta ahora lamentablemente vemos que no han sido suficientes.